hembras, ¿no? En un momento todos hemos sido hembras, embriológicamente, ¿no? Cuando éramos embriocitos, ¿no? Independientemente de la carga sexual que haya fecundado a ese óvulo, ¿cierto? El espermatozoide, ¿no? Sin embargo, el gen que se va a expresar aquí, ¿no? Aproximadamente en la 5ª semana, si ese espermatozoide es un espermatozoide masculino, porque hay espermatozoides masculinos y hay espermatozoides femeninos. ¿Cuándo decimos que es un espermatozoide femenino? ¿Pueden haber espermatozoides femeninos? ¿Cómo que no? Claro que sí. Este es un espermatozoide femenino. Porque lleva la carga sexual X. Recuerden, ¿cuántos cromosomas tiene un espermatozoide? 23. ¿Cuántos cromosomas? 23. 23. Humano, ¿no es cierto? 23. Y el cromosoma sexual puede ser X o puede ser Y. En cambio, el óvulo siempre va a ser X. Tiene 22 cromosomas somáticos y un cromosoma sexual. ¿No es cierto? Y el cromosoma sexual del óvulo siempre va a ser X. En cambio, en el espermatozoide, por eso el espermatozoide es el que da el sexo al embrión. Nosotros damos el sexo al embrión, al futuro ser, al niño o niña. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el espermatozoide está el cromosoma sexual Y o Y, y también, o puede estar en otros casos, el cromosoma X, ¿no? Y como les señalé la semana pasada o la semana antepasada, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, el primer desarrollo temprano siempre está dirigido, ¿cierto? O ese desarrollo siempre va a estar proliferando, creciendo para ser una hembra, ¿no? Sin embargo, en la semana 5 aproximadamente, si ese espermatozoide ha sido el que ha fecundado ese embrión, ¿qué va a pasar? Se expresa este gen. Ese gen, el SRI, ¿no? Es el que se va a expresar. La pregunta 1 decía, entonces, ese gen, ¿qué va a hacer? Va a inhibir todo este proceso. Pero el conducto de Müller es masculino. Femenino. ¡Ay! Ya me confundí. Ah, sí, me equivoqué con Wolf. El de Ah, Wolf es masculino. Me equivoqué, por eso ¿No? decía, qué raro. Asocian al Wolf al lobo, ¿no? Somos unos lobos. ¡Ay! Asocian a eso. ¿Qué? Claro, Wolf no es lobo en inglés, ¿no es cierto? Y Müller. Entonces, el conducto de Müller, algunos dicen Müller, Müller, ¿no es cierto? claro, Müller. Se inhibe, porque es el que va desarrollándose. Fíjense, si fuera esto, si fuera el espermatozoide que haya fecundado un espermatozoide X a un óvulo, entonces esto va a ser una hembra, ¿no es cierto? Entonces sigue su curso normal y se desarrolla el conducto de Müller. Nadie lo detiene, el conducto de Müller sigue, se expresa, evoluciona y se dan todos estos cambios posteriormente, ¿no? Se forma, mejor dicho, todo esto, ¿no? Y se feminiza el cerebro. Eso ocurre ya entre la semana 9 y 10, se feminiza el cerebro. Eso es circunstancial, que va a tener un impacto en la pubertad, ¿no? Pero si ese espermatozoide, el que ha fecundado, haya sido ¿qué va a pasar? Igual se forma esto, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que en la naturaleza toda la formación para que sea una hembra? ¿Por qué? ¿Cómo no entiendo la pregunta? ¿No entienden la pregunta? O sea, independientemente de la carga sexual que lleva el espermatozoide, el embrión temprano tiende a ser hembra. ¿Por qué? Para
continuar con la reproducción. Claro, porque la hembra es Va a la reproducirse. que va a reproducirse, pues, ¿no? Es una forma de protegerse, ¿cierto? Contra algunos cambios ambientales, ¿no? Etcétera. Pero si es este espermatozoide el que ha fecundado al óvulo, a este óvulo, entonces todo este proceso se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque se va a expresar este gen, se expresa que está en el cromosoma Y. En una parte del cromosoma Y está este gen, el SRI. O sea, ¿cómo es un cromosoma Y? ¿Cómo es un cromosoma masculino? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Como una Y? ¿Sí? ¿Es una Y? No, es una X. ¿No es cierto? Es una, aquí lo hace más bonito. Es una X. El que lo acompaña es una X también, pero más grande. Cromosoma femenino, ¿no? Solo que para distinguirlo se le ha puesto Y. Pero es una X más chiquita. ¿Ok? Entonces, en algún punto, ¿no? del cromosoma Y, que ya se sabe su localización, ¿no? ¿Cómo se denomina el punto en el cual se localiza un gen? Se denomina locus. Locus. Entonces, en algún punto del cromosoma, que ya se sabe ahora, que se conoce cuál es, ¿no? Que es un código medio raro, ¿no? Pero hay un código. El locus tal, se expresa este gen, el SRI. Cuando se expresa este gen, es vital, esa expresión. ¿Por qué? Porque secreta esa sustancia. ¿Cómo se llama esta sustancia? La que le acabo de preguntar, ¿no? Entonces, en la pregunta 2, o la 1, o la 2. La 2 es la misma respuesta. ¿Qué gen favorece la formación del testículo embrionario? Es un gen. Gen SRI. ¿Cierto? Uno inhibe el otro y otro se favorece. Nunca digan gen X ni gen Y, porque no existe. Gen X no existe. Cromosoma X, cromosoma Y. Pero no gen. Un cromosoma es miles de genes forman un cromosoma, ¿no? Recuerden que un cromosoma es la cromatina condensada, que es ADN, full ADN. Y el gen solamente es un pedazo, ¿no? Entonces, esta expresión, fíjense lo que va a favorecer, ¿eh? La síntesis de la hormona inhibidora de Müller o la sustancia inhibidora de Müller. Y justamente, ¿qué va a hacer eso? Inhibir todo esto. Se inhibe. Y ahora evoluciona el conducto de Wolff, ¿no? Incluso, fíjense, ¿no? Cuando se forma, como la preguntaba en la número 2, ¿qué gen favorece la formación del testículo embrionario? Es el mismo gen, ¿no es cierto? El gen SRI. Una vez formado, fíjense, induce la formación de este testículo embrionario, testículo primitivo. Este testículo primitivo tiene la capacidad de sintetizar esta hormona. ¿Qué hormona es esta? ¿Ah? ¿Cómo que T? Testosterona, pues. La hormona característica del varón. ¿Y qué va a hacer esta hormona? Favorecer el desarrollo de los genitales internos masculinos. Esa era la respuesta, ¿no? A la siguiente pregunta. Era la testosterona. Porque ya se vuelve funcional, fíjense ustedes, ¿eh? A pesar que es primitivo, embrionario, se vuelve funcional. Los cordones testiculares tienen la capacidad de secretar. Hay unas células de Leydig primitivas que tienen la capacidad de sintetizar testosterona, ¿no? Y eso va a ser importante, ¿para qué? Para masculinizar el cerebro, ¿no? Esa testosterona es importante para la masculinización del cerebro, que ocurre más o menos en la semana 10 aproximadamente. La masculinización del cerebro. ¿Qué más? Un producto de la testosterona es justamente esto. DHT. ¿Qué cosa es la DHT? Esta gráfica es de su guía. Pero la guía no sabe nada. ¿Cómo que no sabe?
Yo le voy a enseñar bien físico, no se ve nada. DHT es la dihidrotestosterona. ¿Y si pusimos testosterona también? No, es otra. Es un metabolito, ¿no? Ok. La testosterona pasa de dihidrotestosterona gracias a una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La 5-alfa reductasa. Así se llama esa enzima, ¿no? Entonces se convierte en dihidrotestosterona y la DHT es la que va a favorecer, esa era la respuesta a la siguiente pregunta, a la formación de los genitales externos masculinos, ¿no? Y siempre, ya en el adulto incluso, se forma DHT. Y DHT es más potente que la testosterona, ¿no? Hay un control también de conversión de testo a DHT. No siempre, no toda la testosterona se convierte en DHT, porque también puede ser perjudicial, ¿no? Esta DHT es la que mantiene, por ejemplo, el crecimiento prostático, ¿no? De algunas funciones masculinas, reproductivas. Si esto empieza a aumentar, se cae el pelo. Produce alopecia, ¿no? En los varones, ¿no? Aumento de DHT produce alopecia, ¿no? Bien, entonces esto es importante para la secreción de estas hormonas. Bueno, primero testosterona y luego la conversión a DHT para la masculinización del cerebro. Solo testosterona, en este caso. La masculinización del cerebro es importantísima, ¿no? En el caso femenino, ¿no? En el caso de la niña o en el feto femenino es diferente, ¿no? No hay hormonas ahí, o sea, no veo así como ella. Claro, ¿por qué? Porque estas hormonas, primeramente, esta es la que inhibe toda esta formación, porque todo está, o sea, para ser mujer no se necesita nada. Es natural, es como la línea natural. Es biológico, ¿no? Ah, ok. Es natural. ¿Sabes? No necesitan nada para ser mujer. ¿No? Pero para ser varón sí, necesitas todo esto. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, en el caso de la niña, en el caso de la mujer, el feto femenino, ¿no? Ya en la vida fetal empieza la formación de gametos, fíjense, de gametos femeninos. ¿Cómo se llaman los gametos femeninos? Ovocitos Los primarios. ovocitos. Empieza la ovogénesis, empieza en la etapa fetal y luego se detiene en un punto de la vida. Esa fue la última pregunta. Nacimiento. Al nacimiento, ¿no? Cuando la niña nace, se detiene la ovogénesis. ¿Hasta cuándo? Menstruación. Hasta la fecundación. Porque lo que ocurre en la pubertad, lo que ocurre mes a mes, es el crecimiento del folículo. Es diferente, ¿no? Es diferente. La mota. Acá está. Es diferente, ¿no? Porque una cosa es el folículo, otra cosa es el óvulo, ¿no? El folículo que crece, este es un corte sagital de un ovario, ¿ya? Es un corte sagital de un ovario. Y aquí tenemos un folículo en crecimiento. Cuando ya está bien grande, el folículo contiene al ovocito. Se rompe y este ovocito se va ahora a la trompa. ¿Sí? Ese se llama crecimiento folicular, ¿no? Va creciendo, el óvulo llega a la trompa y si hay fecundación, se termina la ovogénesis. ¿Por qué? Porque este ovocito expulsa su segundo cuerpo polar, ¿no? Y se termina, con eso se termina la ovogénesis, cuando hay fecundación, ¿no? Pero se ha detenido, ¿cuándo se ha detenido? Al nacimiento, ¿no? En cambio, en el varón, ¿cuándo empieza la formación de los gametos? ¿Cuándo empieza la formación de los En la gametos? adolescencia. En la pubertad, no en la adolescencia, en la pubertad. La adolescencia es una etapa que nosotros le ponemos, es una etapa de la vida que nosotros la hemos socializado, Doctor, pero pero no hay marcadores biológicos. Pero en la guía es solo palabra adolescencia, me parece. Claro, pero es pubertad. ¿Por qué? Porque la pubertad se puede medir biológicamente, Ah, bueno, ¿no? La pubertad la podemos medir. ¿Cómo podemos medir? Podemos saber cuándo un niño ya entró a la pubertad. Gracias a los estadios de ¿quién? Los estadios de Tanner. Tanner, ¿no?
Entonces, en el estadio 2 de Tanner, ahí ocurre la pubertad. En el caso del varón, ¿cómo se sabe que ya entró en la pubertad? Cuando el volumen testicular es mayor de 4 mililitros. En la mujer, ¿cómo sabemos que la mujer entró en la pubertad? ¿Menstruación? No. Cuando la mujer menstrua, cuando tiene su menarquia, ya empezó antes su pubertad. O sea, previamente ya empezó. Es cuando aparece la telarquia o aparece el botón mamario. Ah, ya. La aparición del botón mamario, ¿no? Tiene galletas. Estadio 2 de Tanner. Se dan cuenta que son marcadores biológicos. En cambio, en la adolescencia, ¿cómo puedo saber que alguien es adolescente? Biológicamente, ¿no? No hay un marcador biológico. Mira, aquí empieza la adolescencia y aquí termina. En cambio, la pubertad sí. Incluso antes de la pubertad tenemos otra etapa biológica. ¿Cómo se llama esa etapa? Yo la mencioné la semana pasada. Que ocurre en el niño y que va a impactar en la edad de la pubertad. Eso se llama adrenarquia. Adrenarquia, que es una liberación, un aumento de andrógenos adrenales, es decir, la glándula suprarrenal. Aquí ya en la pubertad, ya los gónadas ya se hacen funcionales, ¿no? Gracias a que hay una activación de los ejes neuroendocrinos, ¿cierto? Eje hipotálamo, hipófiso. En el caso del varón, ¿cómo se llama? Hipotálamo, hipófiso testicular. En la mujer, hipotálamo, hipófiso ovario. ¿No? Ovario, acá. Entonces empiezan a secretar hormonas, ¿no? Importantes para el ciclo menstrual, ¿no? Hasta que ya se acaba la reserva ovárica. ¿Cierto? ¿Cuándo se acaba la reserva ovárica? Cuando ya el ovario deja de ser funcional. Menopausia. En la menopausia. ¿Cierto? Ya va a tocar. El concepto, la definición de menopausia, la definición biomédica es cese de la función ovárica, ¿no? Ahora, etimológica, ¿qué significa? Menopausia. ¿Qué significa? Etimológicamente. Hombre. ¿Cómo hacer hombre? No, es como. Men, algo que viene mensual. Pausia, pausa. Se detiene. Es como si ustedes estuvieran viendo un video en YouTube y ponen pausa. Se detiene, ¿no es cierto? Así es. La función ovárica se detiene en un punto. ¿En el varón ocurre así también? No. ¿Se detiene la función androgénica? Hasta la muerte. No. El varón sí hay una disminución de la función androgénica, ¿no? Eso se llama androdeclive, va bajando, ¿no? Pero no llega a un punto en que se detiene, como en la mujer, donde se detiene la síntesis de estrógeno. En el varón no, continúa, ¿no? Un varón muy anciano puede sintetizar hormonas, puede sintetizar espermatozoides, claro que no con la misma calidad, ¿no? De cuando era más joven, pero la función continúa, ¿no? Entonces, en el varón no ocurre, como muchos señalan, andropausia. Eso no existe. No existe eso, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, ¿no? Las diferencias en cuanto al desarrollo embrionario, tanto en el macho como en la hembra, ¿no? Muy bien, entonces vamos a escuchar sus exposiciones. Van a necesitar